Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de Conexión Espiritual. Estamos de celebración porque estamos iniciando una quinta temporada. Esto es una dicha muy grande. Y este es un espacio que ha crecido gracias a tu búsqueda de expansión y de conciencia. Hoy abrimos este ciclo con una verdad incómoda, pero liberadora. El mundo no va a detenerse para darte paz. Eres tú quien debe elegir dónde poner tu atención. No se trata de egoísmo, se trata de autorrespeto y de alineación. Y para transitar este camino de regreso a nosotros, no podía estar sola. Le doy la bienvenida a una mujer que ya es parte de esta familia, un imán de sabiduría, Diana Ochoa, que se conecta desde Lima, Perú. Dianita, qué felicidad tenerte aquí. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Un gusto, Dianita, volver a estar con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad y el placer y el honor de hacer parte de este equipo. Y bueno, muy honrada y muy feliz de estar nuevamente aquí con todos. Y esta quinta temporada la iniciamos con un tema bastante interesante, el enfoque y el enfoque en nosotros mismos. Y para ello nosotros hicimos la tarea, estuvimos muy juiciosas documentándonos con grandes autores de este tema como son Brian Tracy y Jack Canfield, quienes tienen diversos libros tratando el tema del enfoque. Y a primera vista, Dianita, después de leer tanto sobre este tema, qué verdad incómoda te saltó a la vista sobre tu propia vida. Ay, Dianita, esto ha sido muy interesante. Yo pienso que Dios siempre tiene un plan perfecto y Dios a mí siempre me habla como de frente. Justamente este año yo he venido en un proceso de una reconexión, resignificación de mi vida conmigo misma. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy coach, trabajo en acompañamiento con las personas, sanación interior, más también, bueno, soy una mujer, llevo una vida de casada, de madre, con una maternidad un poco larga en los últimos años. Entonces, cuando me invitas al programa y me dices, bueno, hablemos de este tema, para mí fue una confrontación total, porque aun cuando sé las herramientas, conozco metodologías, acompaño a las personas, a mis consultantes, pues evidentemente en este proceso de búsqueda y reconexión conmigo misma, me llega un momento en que el tema del enfoque me confronta, ¿cómo me sentí? Confrontada. Y bueno, también como ese llamado divino del Señor donde me dice, mira, retoma estos temas, retoma este aprendizaje, porque esto hace parte del proceso en el que estás y lo que me has pedido, ¿no? Yo le he pedido mucho a Dios desde el año pasado, orden, disciplina, enfoque, lineamiento en mi forma de trabajo, en mi vida laboral y por ende un orden y una disciplina también en mi vida personal, a nivel familiar. Entonces, o sea, me pones aquí a retomar todos estos conceptos, a leer a estos dos grandes autores, pues creo que la charla de hoy va a ser muy linda porque va a ser no solamente un tema de yo ponerme en la tarea de enseñar, sino también de aprender hablando de este tema contigo. Y bien lo dices tú porque Dios obra de diferentes maneras y nos envía mensajes por donde menos no lo esperaba. Y no me imagino cuando tú escuchas, bueno, Diana, vamos a hablar sobre enfóquete, como que te dices, ay Dios, me estás hablando. Y básicamente empezar por entender que a nivel cultural nos están hablando siempre de enfocarnos, sí, pero primero poner a las demás personas primero que a nosotros mismos. Y lo que vemos en todo este tema del enfoque es que realmente el enfoque empieza es por mí, no por los demás. Es como pon a la gente en cierta parte, pero es que primero vas tú para lograr ese enfoque. Entonces, esa realidad nos está mostrando que muchas veces sacrificamos nuestra vida, no lo que nosotros queremos para nosotros, apagamos esa luz para poner de primeras a otras personas, generalmente la familia, pero muchas veces también el trabajo, los compañeros, la tarea, el proyecto, y esto nos va dejando siempre a nosotros en un segundo plano. ¿Qué opinas?
Sí, lo que sucede es que esto es lo mismo que el concepto del éxito, ¿no? A nosotros no nos enseñan que el enfoque normalmente viene desde la productividad y viene el enfoque desde conseguir resultados, lograr metas y cumplir con unos estándares, que ya lo hemos hablado en otros momentos, cumplir con unos estándares sociales, con unos estándares profesionales, con unos estándares económicos, ¿m? Con unos estándares corporativos, ¿sí? Y hoy en día con todo el tema de redes sociales, pues ahora entonces tenemos unos estándares internacionales y globales que tendríamos que cumplir según todo lo que vemos en Internet y en redes sociales para poder igualarnos a todo ese mundo de personas que están vendiendo una vida perfecta, maravillosa y abundante en redes sociales. Entonces, por supuesto que empezamos a generar los enfoques y los objetivos mirando hacia afuera, o sea, desdibujándonos a nosotros mismos con respecto a nuestro propósito de vida, a lo que queremos, a lo que es importante para nosotros, para poder cumplir hacia afuera y para también satisfacer el ego, ¿cierto? Desde adentro y no sentirnos menos que nuestro entorno. Claro, porque es que estamos llegando a un momento de cultivar es el yo, pero el yo que yo muestro a la gente, ¿no? Esa, ese hedonismo que está palpitando en todo el planeta, gracias, ¿no? A todo este avance tecnológico. Y Sí, adicionalmente viene la IA, que el nivel competencia en el que estamos entrando con la IA aún es mayor. Entonces, el estar nosotros siempre poniéndonos, como lo decía, en un segundo plano, tiene que ver también, ¿sabes con qué? Con esa comparación. Porque es que, así como tú lo decías, la gente está mostrando en sus redes sociales una vida exitosa, llena de dicha, gloria y felicidad, y sabemos que dime de lo que hablas y te diré de lo que careces realmente, pero hay mucha gente que se engancha con eso y así nosotras tengamos en la conciencia, de todas maneras nos pega, ¿no? Nos pega de alguna manera, ¡ah! Por lo claro. menos como que llama la atención, ya luego empiezas tú, pero eso queda en el inconsciente. Sí, porque estamos en un momento de la era digital y ahorita con todo el tema de inteligencia artificial, donde cualquier persona puede generar contenido de valor. Yo me metí a hacer unos cursos de manejo de redes sociales con IA, como por mirar. Y no, o sea, hoy en día solamente es meter un par de links, sácame el análisis, quiero manejar una información acerca de este tema y te saca la información y yo perfectamente puedo publicar unos slides con información muy profesional, muy concreta, como si fuera una experta, por ejemplo, en psicología, en neuropsicología, en crecimiento personal, así como un gurú sin ningún problema. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? Y yo me ponía a hacer mis posts, escribiendo en mi cuaderno o en el computador, desde la inspiración, desde mi experiencia, desde mi aprendizaje y mi conocimiento, pues hoy en día eso ya está perdiendo tanta validez que cualquier persona puede venir a hablarte profesionalmente y digamos en mi caso que llevo no sé, más de 15 años en este tema de crecimiento personal, veo jovencitos, de pronto uno mira con una experiencia de vida muy corta, porque son jóvenes, y comparándome yo con ellos, digo, no, pues estos saben más que yo, conocen más que yo, y posiblemente en términos de aprendizaje, de lectura y todo lo tienen porque la inteligencia artificial y el Internet hoy te da la posibilidad de aprender vertiginosamente y asimismo poder replicar ese aprendizaje y esa comunicación. Pero entonces, en mi caso personal, es como no compararme con lo que hay en redes sociales, con todas las personas, sino empezar a trabajar en el valor interno, en el valor, o sea, en el amor propio, en el valor propio y en el valor de mi experiencia. Porque una cosa es cuando tú hablas de afuera, pones un post, pones una información, haces un video y das información de valor y contenido muy importante, pero otra cosa es cuando tú vienes y estás en una sesión con una persona o en un diálogo
así no sea un proceso de coaching, en un diálogo con una persona, y es la conexión con el ser humano, el entendimiento, el acompañamiento, el discernimiento. Entonces allí es donde hay que, o sea, en mi caso, he tenido que aprender a darle valor a esto, ¿cierto? A mi experiencia y al don y al talento de la conexión que Dios me ha regalado a mí para tener con las otras personas. Entonces, fíjate que es un ejemplo muy claro de lo que significa la comparación y Así cómo es. esa comparación te hace sentir chiquitico, chiquitico, chiquitito, pero también está el poder trabajar en nosotros mismos, en comprender de verdad de dónde viene el verdadero valor, y el verdadero valor no viene de afuera de lo que yo muestro hacia afuera, sino de lo que realmente tengo yo adentro para darle a los demás como ese talento, pues que me hace única y diferente frente a muchas otras personas. Así es, y finalmente ese talento que tenemos y todo esto que vamos comprendiendo a medida que vamos experimentando en la vida, de alguna manera hay que ponerle un orden, ¿no? Porque de eso se trata ese enfoque, no de estar botando tanta energía en tantas cosas, sino de empezar a enfocarnos en las tareas, en los objetivos que nosotros nos planteamos a corto, mediano y largo plazo. Lo primero es que esos objetivos que nos tracemos, pues son míos, no son los tuyos, del coach, de la mamá, del papá, del amigo, del jefe, sino realmente que sean los míos. Y eso es lo primero, ni siquiera los que y menos ahora, ya que tú hablabas de la inteligencia artificial, y no pues los que te diga la inteligencia, de acuerdo, porque puede leerse 50.000 autores y decirte, mira, estos van a ser los tuyos. Hay que tener ese discernimiento, como tú lo dices, y lo primero es fijar esos objetivos que los fijo por mí misma y no porque alguien más me los diga. Y también, obviamente, hacerse responsable de que todas las acciones que yo eh, tomo día a día, todas las decisiones, todo hace parte de lo que yo acciono, no sentirme pues culpable de cosas que hice porque X o Y me dijo, o justificar errores que he tenido, precisamente pues porque son acciones que he tomado desde mi forma de ser, desde mi conciencia, ¿no? Y hacerme responsable de todo eso. Entonces, finalmente, empezamos por ahí, por fijar esos objetivos. Ahora, no sé tú, eh, porque la vida nos va dando, a medida que vamos progresando, vienen nuevos retos, nuevos sueños, nuevos objetivos. ¿No? Finalmente no es que esto es para el resto de la vida el mismo de siempre y ahí me quedé. La vida nos va siempre moviendo bastante y esos objetivos siempre van cambiando. Mira, como tú bien lo dices, la vida tiene ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es ideal, por ejemplo, para las personas que están escuchando este programa o lo van a escuchar, eh, pensar en qué momento de vida estoy hoy. Los objetivos que yo tuve a mis 20 años, 18 años, 17 años, cuando salí del colegio y entré a la universidad y desarrollé mi profesión, pues no son los mismos cuando ya hoy tengo 47 años, tengo mis hijos, tengo mi matrimonio y tengo una vida diferente. Entonces, es importante plantearnos esos objetivos en el aquí, en el ahora y en el presente. Porque algo que, por ejemplo, a mí particularmente me pasó mucho tiempo y que esto hace parte de mi proceso, es los objetivos que yo me planteé cuando yo tenía 30 años, cuando yo tenía 25 años. Entonces, si me pongo a mirar los objetivos que yo me planteé desde mis 20 años, bueno, hasta mis 30 años, yo puedo decir que la mayoría los cumplí. De hecho, llegué a los 30 años y dije, quiero casarme, quiero tener un esposo, unos hijos, una familia, y lo cumplí a mis 31 años, yo ya tenía mi familia, mi esposo y todo. Pero en términos, por ejemplo, profesionales, yo me quedé como congelada, porque siempre mi sueño fue ser empresaria, tener empresa. Tuve mi empresa, la cerré hace, ya va a ser 10 años, y quedé en ese aspecto profesional congelada. Entonces, como que siempre el objetivo era,
volver a ser empresa, volver a ser empresaria, generar X monto de dinero, tener la casa, o sea, viajar, hacer aquí y allá. Y el quedarse congelado en esos objetivos antiguos, pues genera frustración, Sí, sufrimiento. sufrimiento, genera una sensación de fracaso continuo. Entonces te Ujú. va pasando la vida y en vez de disfrutar el momento del día a día y la vida actual, pues nos sentimos una sensación de no felicidad o de felicidad incompleta, o a veces de frustración y fracaso, de infelicidad y el sufrimiento por no haber cumplido aquellos objetivos antiguos. Entonces, es de valientes poder poner los pies en la tierra, en la vida, en el momento en el que estoy actualmente, a la edad que tengo, con mi circunstancia actual, con mi entorno actual, con mi familia actual, y a partir de esto decir, bueno, cumplí esto, esto no lo cumplí, está bien si no lo cumplí, y tomar eso que no se cumplió, más que como una sensación de fracaso, tomarlo como una herramienta, decir, bueno, esto no fluyó, pero a partir de lo que yo soy hoy, que quiero desarrollar nuevamente. Entonces allí es donde trabajamos el tema de la conexión con el propósito, ¿sí? Y evidentemente te va a cambiar el esquema mental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a esa comprensión, a ese raciocinio, podemos empezar nuevamente a formarnos. Parte del éxito y el crecimiento personal y el tema del enfoque es poder estudiar, nutrir la mente, ¿sí? Capacitarnos, leer libros, escuchar los podcasts, escuchar audios, bueno, tantas herramientas, talleres, acompañamientos donde yo puedo volver a conectar con un nuevo aprendizaje. Entonces, en la medida en que yo conecto con nuevos aprendizajes, mi mente y mi cerebro y mis neuronas se expanden. Entonces, neuronalmente mi cerebro dice, bueno, tengo posibilidad al cambio. Entonces, nos salimos de ese estado de fracaso, de frustración, para decir, yo puedo a partir de hoy, de lo que soy hoy con mi vida actual, con mi edad, con mi situación, generar algo nuevo y diferente. Entonces, ese sería para mí como un punto de partida, centrarnos con los pies en la tierra, en el aquí, en el ahora, en mi realidad actual y a partir de esta realidad que tengo, volver a empezar a construir unas metas, unos sueños para poder generar un enfoque adecuado. Y es que mira lo que tú comunicas, porque me pone a mí también a recordar que en eso caemos. Nosotros, tú bien lo decías, tú tuviste una empresa, o sea, lo lograste. No es que no lo he tenido, no, es que lograste ese objetivo. Y ves el nuevo deseo que tú tenías de construir una familia, muchas personas lo pueden ver como una nueva empresa, ¿no? Realmente un nuevo proyecto en tu vida, que es la familia. Además que la tuya es la familia, porque es una familia bastante numerosa. Entonces, nos quedamos rumiando así como el huesito, y de que no, siendo que, como yo lo veo, ¿no? Pero fíjate, estamos viviendo en el pasado. Como yo lo veo, tú iniciaste una nueva empresa que fue esa familia que tan linda que tú tienes. Y, y así nos pasa. Nos pasa que tuvimos algo, ya lo hacíamos normal, luego muere y ahí es cuando empezamos a llorarlo. No cuando estábamos ahí, ahí cuando estábamos tal vez en el automático. Y nos pasa de muchas maneras. Por ejemplo, las personas que afrontan una quiebra y que pueden quedarse toda la vida rumiando en el por qué, en que yo fui, en que yo tuve, cuando realmente el foco es, mira lo que logré con las herramientas que tenía en ese momento, con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, logré ciertas cosas. Ahora que estoy en este momento, bien lo dices tú, es resignificar ese propósito de vida para de ahí en adelante vendrán nuevas cosas, que son nuevos momentos y una nueva conciencia, no es la misma del pasado, porque precisamente nos vamos volviendo sabios es gracias a toda esa experiencia que vamos acumulando. Así que dentro de este tema del enfoque, lo primero, como tú lo dices sabiamente, es llegar a ese nuevo propósito de vida. Ahora, estábamos hablando de cómo nos han enseñado culturalmente que primero ponemos a otras personas, pero realmente bien nos lo dicen estos autores que citamos al comienzo del programa,
que nos dicen que el objetivo es obligarse a enfocarse. ¿Y cómo se siente esa obligación, ¿no? Desde el amor propio, porque hay que trabajar bastante en ese amor propio, porque Sí. bastante nos trabajaron en el desamor durante esas primeras décadas de vida. Y no desde la culpa, sino desde lo que yo quiero construir, porque es que finalmente la responsabilidad más grande que nosotros asumimos al llegar a este mundo desde que nacemos es nuestra vida. Nadie más se puede ocupar de nuestra vida, ni nuestros padres, ni mucho menos el resto de la familia, ni los amigos, ni el esposo, ni nadie. Somos responsables. La primaria, principal responsabilidad que cada ser humano tiene es su vida misma. Entonces, en esa obligación de enfocarse, ahí los invito a que hagan esa retroalimentación, ese examen de conciencia, se den cuenta que están trabajando es para ustedes, porque todo lo que se construye obviamente va a repercutir en el entorno. ¿Hasta dónde llega esa repercusión? No lo sabemos, porque con esta era digital puede llegar al otro extremo del planeta las decisiones que podamos tomar. Entonces, pienso yo que hay que realmente cambiar ese paradigma, ¿no? Superar esa tara mental, porque finalmente son esas creencias que nos limitan. Y darnos cuenta que si tú te enfocas en ti mismo y te estás de primeras, de prioridad en tu vida, no es culpa lo que hay que sentir. Simplemente es darse cuenta que lo estás haciendo bien y que realmente todo eso que tú cultivas va a llegar a todo tu entorno. Mira que cuando tú hablas de la palabra obligación, a mí me resuena muchísimo, porque, por ejemplo, mi anhelo era casarme y tener hijos, y le pedí a Dios que me regalaran hijos, un esposo y un matrimonio para toda la vida, ese era uno de mis anhelos. Y Dios me ha regalado 5 hijos. Entonces, claro, una cosa es desearlo, anhelarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué sucede con la maternidad? Yo desde muy pequeña siempre me mentalicé a que yo quería ser profesional, autónoma, independiente, autosuficiente, empresaria, ¿cierto? Y yo decía, el día en que yo tenga hijos voy a tener las nanas para los niños, que me ayuden con todo en la casa, y voy a seguir trabajando y voy a seguir construyendo mi vida profesional y una mujer autosuficiente, independiente, pero con mi esposo, con mis hijos y todo, y creciendo de la mano con mi esposo. Y resulta que, pues yo siempre lo digo, los planes de Dios son divinos y perfectos. Entonces, en esa época en que empecé a experimentar el matrimonio y la maternidad, pues tuve que cerrar mi empresa y tuve que vivir el tema de abandonar, entre comillas, mi parte profesional y mi parte de crecimiento empresarial por mi hogar, mis hijos. Y pues es que no es lo Y perdona, mismo. te interrumpo ahí, Dianita, tú no tuviste, tú elegiste. Elegí. Pero entonces, Es una fíjate el elección. pensamiento, Claro. tuve que, pero Ajá. entonces eso fue en el pasado. Entonces tuve que, entonces empecé a trabajar en este proyecto que tú dices muy bien, esta empresa que es de un valor incalculable, que se llama familia. Y después de muchos años, hasta hace poco, por eso me ha confrontado tanto este tema, yo tuve una comprensión dentro de mi proceso de sanación interior y es que cuando yo concebí el tema de que voy a ser empresaria, profesional, autónoma, independiente, subconscientemente hice como una ruptura entre o soy empresaria, profesional, autónoma, independiente y demás, o soy mamá. Dentro de mi subconsciente, o sea, en mi inconsciente el deseo y el anhelo eran ambas cosas juntas, pero en mi subconsciente por temas de heridas de infancia, yo había hecho un contrato donde no podían estar ambas al tiempo. Entonces, dentro de todo mi proceso personal, yo sentía, tengo que abandonar esto y dedicarme a este gran proyecto que tanto amo, que es mi familia, porque debo, es mi obligación, ¿sí? Es un deber. Entonces, cuando tú asumes la situación, el sueño, el anhelo que se te da, pero desde la obligación y desde el deber, pues sientes que algo, que siempre debes algo y que te deben algo a ti y que tú estás sacrificando y que los demás están en deuda contigo y que tú estás en deuda con los tuyos.
Personalmente, a mí como madre y como mujer me sucedió eso. Entonces, ¿cuál ha sido la comprensión este año? Hace unos meses atrás, que de hecho lo hemos conversado, es, bueno, es que yo tenía este paradigma, este contrato interno subconsciente en el inconsciente, que gracias a Dios fue revelado y es, yo sí puedo hacer ambas cosas al tiempo. Lo que sucede es que todo tiene su tiempo, su espacio y su lugar. Tuve mi momento profesional, empresarial, que fue muy exitoso, claro, con sus problemas, sus altibajos, sus fracasos, pero hoy en día yo lo veo y hago retrospectiva y digo, fue muy exitoso, fue muy lindo, además lo disfruté, lo gocé y para mí fue lo máximo. Y luego estoy viviendo mi época, mi segundo proyecto, que es el más importante de toda mi vida, que es mis hijos, mi familia, mi matrimonio, y ha sido también muy importante y genera un impacto también, es muy hermoso. Pero entonces, ¿qué sucede? Por querer atar ambos y la disonancia interna de que no se pueden ambos, pues yo sentía eso, debo, estoy obligada a, tengo que cumplir, pero entonces no soy feliz porque algo me falta. Ya después de que han pasado estos 8 años de maternidad, de hogar, de crecimiento, que todavía igual estoy empezando con mi maternidad nuevamente, eh, comprendo que sí puedo hacer ambas cosas al tiempo, pero ¿desde dónde? Desde un enfoque armonioso, desde un enfoque tranquilo, en paz, no desde la exigencia y los parámetros sociales y los estándares que yo misma me impuse en un momento, porque cuando era joven decía, voy a ser profesional exitosa, tendré empresa, tendré las empleadas, tendré la casa, y yo voy a ser la administradora perfecta de todo. Mentiras. Dios permitió que yo viviera un proceso de éxito en un momento, este proceso de desarrollo y éxito en el otro momento, y hoy a mis 47 años puedo decir, bueno, ya estoy capacitada de volver a empezar, volver a emprender ambas cosas desde un enfoque con conciencia, desde un enfoque no cumpliendo expectativas afuera, sino cumpliendo esas expectativas que de verdad yo anhelo, necesito y merezco. Entonces estamos hablando de que realmente quiero yo para sentirme plena y feliz, no para cumplirle a los demás. Bueno, y eso ha sido un proceso de sanación bastante interesante y fuerte en tu vida, pero mira, ya lo tienes claro y sin que supieras exactamente cuál era esa herida y cuál era ese contrato, tú ya venías trabajando en tu parte profesional a la par que con tu maternidad. Lo que pasa es que fíjate, como nos ponemos a comparar con el pasado y cuando tú tenías tu empresa no tenías hijos y tú eres una mamá que decidió ser mamá, entonces eres una mujer que se hace responsable de su familia. Así que ahora que estamos en este nuevo momento de la vida, cada momento donde estamos volviendo a reescribir unos nuevos propósitos, unos nuevos objetivos, ese enfoque lo que primero requiere son hábitos, unos hábitos que sean exitosos, pero unos hábitos que no sean el hábito, pues, que te exija un cambio de 180 grados en tu vida, no. Los hábitos exitosos son pequeños cambios diarios que veas que te van a funcionar. Y ahí es donde empieza realmente ese enfoque, en tener esos hábitos que poquito a poco nos van cambiando todo ese modus operandi en el que estábamos. Y no se trata de ponerte, pues, el reto de voy a hacer esto que me cuesta tanto trabajo porque ahí muere. No más es que te pongas un hábito así terriblemente complejo, ahí queda en el deseo. Aquí hay que ajustar esos hábitos a lo que estás viviendo en el día a día, para que no haya esa resistencia mental, ¿no? Porque siempre nosotros mentalmente nos oponemos a los cambios, como ya bien Sí, lo decía. el Entonces, cerebro lleva a repetir. exactamente, entonces ahí lo que tenemos, siempre pienso yo y me ha funcionado, es tener esas herramientas diarias para retomar ese centro mío, que es lo que yo quiero, para dónde es que yo voy, ¿no? Y en ese tema de reescribirme y de darme cuenta para dónde yo voy, básicamente requiere disciplina. Y la disciplina
se va fortaleciendo a medida que tú vas actuando de acuerdo a ciertos objetivos que tú tengas. Porque para cumplir con lo que se requiera, lo que sea, se requiere disciplina. Y muchas personas dirán, ay, no, pero yo sí es que para la disciplina, no, de alguna manera todos tenemos algo de disciplina, así sea porque nos lo imponen las reglas de la sociedad, que si usted va a cierto lugar, tiene que hacer la fila, tiene que esperar el turno, tiene que... Eso es disciplina, finalmente. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos con esos pequeños hábitos, empezamos a hacer esos grandes cambios, ¿no? Y mi invitación es a que no se den palo y no piensen que los hábitos que ustedes van a imponerse para enfocarse en sus objetivos tienen que ser no, no porque pues ya sabemos que no los cumplimos, sino esos pequeños son grandes cambios que vienen en nuestra vida. No sé, ¿tú qué opinas, Dianita? De hecho, hay un libro que es muy interesante que se llama Hábitos Atómicos. Entonces habla de que pequeños hábitos sumados te generan el éxito en tus metas y en tus propósitos. Mira, vamos para ir haciendo como un resumen y concretando puntos, dándole como un orden a los conceptos. Es importante lo primero. Yo tengo que filtrar qué es lo que yo quiero en mi vida hoy, aquí, ahora, y filtrar lo que veo, lo que escucho, lo que pienso, ¿cierto? Y lo que hay en mi entorno. Entonces, es poder elegir lo que realmente yo quiero y analizar el entorno. Es un punto principal para poder empezar a definir metas, objetivos y poder desarrollar el enfoque. Lo segundo es el poder decir no a lo que a mí me quita el enfoque. Entonces, no siempre hacer muchas cosas, especialmente por los demás y hacia afuera, nos ayudan a ser exitosos. Hay momentos en la vida, o sea, eso no quiere decir que no vamos a ayudar, no vamos a estar pendientes de los demás, pero hay momentos en la vida en cuando decidimos trabajar en el enfoque que hay que cerrarnos. Hay que empezar a decir no a actividades, a personas, a redes sociales, a programas de televisión o Netflix, que nos quitan tiempo y que nos quitan energía. Entonces hay que hacer como una evaluación de qué no me sirve o no me funciona en esos momentos cuando voy a empezar a trabajar en mi enfoque y empezar a cuidar esa parte tan importante que es el ser. El ser es clave, entonces es empezar a mirarnos qué necesita mi mente, qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi espíritu y empezar a fortalecerlo. Por ejemplo, en mi caso, pues claro, tengo tres niños pequeños que atender, más un adolescente, más otro joven, más mi esposo, más mi hogar, más mis consultantes, más otras múltiples personas. Entonces, desatender mis necesidades, mi cuerpo, mi alimentación, mi descanso, pues me ha costado porque me subí de peso, los niveles de cortisol altos, toda la alimentación a medias. Entonces, todo eso hace que uno no tenga enfoque. Entonces, es importante empezar a mirarnos a nosotros mismos, empezar a trabajar en esa parte de salud que yo ahorita, por ejemplo, ando en chequeos médicos, tomando una autoconciencia de cuidado que tenía abandonada. Entonces, empezar a trabajar en esa parte del autocuidado, porque si yo estoy bien, puedo brindar bienestar a mi entorno, ¿sí? Y otro tema es lo que tú dices, el tema de los hábitos. Si yo hago hábitos pequeños, cortos y cambios constantes, pues eso se suma, al final se multiplica y me va a generar un buen resultado, ¿sí? Y también entender que todo lo que nosotros hagamos es progresivo y o sea, ser progresivo y lograr resultados positivos pequeños nos lleva a una perfección, pero no a una perfección de hacer todo perfecto ya, sino que yo voy generando cambios en mi vida, hay unos que me funcionan, hay otros que no me funcionan, y esos cambios progresivos que yo hago en mi vida me van a generar como una perfección en el enfoque, pero no habla de que sea perfecto como el mundo lo sueña, sino perfecto para mí, acomodado a mi estilo de vida, porque lo que es perfecto para mí puede ser imperfecto para ti.
O sea, el concepto de perfección es algo como que muy relativo. relativo, exacto. Entonces es entender eso. Nunca hay una perfección absoluta, pero sí yo puedo ir logrando la perfección a mi medida y lo que se ajusta a mi estilo de vida, a mis necesidades y a las de mi entorno, ¿sí? Entonces, eso es importante. Al final de todo el ejercicio es trabajar en nosotros mismos, y esta frase puede sonar muy de cliché, pero es una frase que realmente es contundente, y es buscar la mejor versión que hay en mí. Y buscar esa mejor versión que hay en mí no es para que los otros me califiquen y me digan que yo soy buena, que soy la mejor y que no, es la mejor versión en mí, es la que a mí me hace más plena y feliz. Es la que al final del ejercicio y al final del día a mí me hace sentir en paz. Entonces, esos son como los primeros pasos para empezar a lograr enfoque y nos lleva al siguiente paso, que es empezar a establecer metas, ¿no? Y Anita, y en esas metas, mira, yo en algún momento, en algunos momentos, no uno, en varios, me he quedado como, ¿y ahora qué? Como que, bueno, ¿qué viene? Y esa incertidumbre a muchos también, o sea, en momentos de la vida que viene esa incertidumbre, bueno, ¿y qué? Entonces las personas que nos están escuchando dirán, bueno, pero ¿y qué objetivo si en este momento ni sé? Entonces ahí es importantísimo porque eso también lo aprendí, que no, si tú en este momento no tienes ese gran sueño o dices, bueno, yo quiero para el año entrar, no, pregúntate qué puedes hacer hoy que te dé esa tranquilidad. ¿Qué diferente hoy voy a hacer para tener esa paz, esa tranquilidad y ese enfoque en el que estoy empecinada? ¿No? Entonces, no más que no tengas ese objetivo que dentro de 6 meses yo voy a lograr X cosas, no, sino decir, bueno, hoy cómo puedo mejorar esta situación en la que yo vivo. ¿Qué pequeña cosa me apoya para mejorar mi situación? Y son, como tú lo decías, esos pequeños hábitos, como viene en ese libro que me encanta de hábitos atómicos, nos dicen, por ejemplo, si usted es una persona que quiere mejorar su entorno porque no tiene todo eso en un caos, su habitación, pues empiece únicamente por mover unas cosas. No es que vaya a decir, uy, bueno, mañana lo arreglo o esta tarde. No, mueva unas cosas, encarrile unos libros, tómese un minuto para empezar. Eso marca la diferencia, porque lo lograste, ¿ves? Y no te quedaste en el bla, bla, bla de lo voy a hacer, ay sí, no, no. Se- Son metas pequeñas, objetivos pequeñitos, rutinas, hábitos que puedes cambiar de a poquito para que no sea tan complicado y finalmente tú vas cogiendo la rutina. Sí, es pasar a la acción. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que el enfoque es algo nato, que nacemos con el enfoque, que nacemos con la disciplina. No, el enfoque, la disciplina, son herramientas que se adquieren, que se adquieren con la repetición, que se adquieren desde el hacer, ¿sí? Entonces, eh, definitivamente es primero aclarar qué quiero, a dónde quiero llegar, y a partir de ello, o qué necesito o qué deseo, que a mí me hace feliz, no cumplieron las metas de los demás, sino lo que yo deseo, lo que a mí me hace feliz, y a partir de ello empezar a generar esos hábitos y esos cambios pequeñitos, como bien lo dices, para poder generar la disciplina y el hábito. O sea, es importante, es entender que el enfoque no es un talento o un don con el que nacemos, lo mismo que la motivación. Muchas personas durante mucho tiempo se habló de la motivación, y se pensaba que la motivación era, sí, voy a una charla, escucho Canción. no sé, un programa, leo un libro y hago una programación mental, y entonces pide y se te dará, y lo vas a hacer así como mentalmente. Entonces se vendió mucho humo al respecto
de que motivándonos íbamos a lograr. Claro, entonces, ¿qué pasa con la motivación? La motivación te genera dopamina y te llena de energía y te llena de positivismo y te llena de alegría. Y en un momento dices, voy a hacer y haces un plan y estructuras y mueves, y empieza a pasar el tiempo y esa dopamina, esa energía, todo eso que te está potenciando, va bajando, va bajando, va bajando, porque realmente la motivación basada en estas metodologías es una motivación química que se transmite a través de los neurotransmisores, entonces te genera la dopamina y te genera toda la energía, pero después cuando va pasando, va pasando, va pasando, vuelves a tus rutinas antiguas, ¿sí? Entonces, la verdadera motivación debemos atarla a un propósito de vida, debemos atarla a una razón de ser de mi existencia. Y aun cuando hayan problemas, circunstancias, cansancio, agotamiento, pues sí o sí tengo que cumplirlas porque es que si no las cumplo, entonces no voy a lograr este objetivo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 niños pequeños. Por más cansada, por más sueño que tenga, por más que quisiera desaparecerme del planeta, no puedo porque yo tengo que estar para ellos. Entonces, mi motivación, cuando los veo felices, contentos, todos tranquilos, en armonía, pues yo estoy motivada y feliz porque son lo más lindo. Me besan, me abrazan y yo mi dopamina y mi Pero no es energía una está cosa que elevada. tiene que ser permanente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando lloran, cuando se enferman, cuando se vuelven histéricos, cuando no obedecen, cuando se pegan, se pelean, cuando pasan problemas X o Y, lo que sea, ¿dónde está la motivación? La motivación se cae, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es brindarles lo mejor para que sean buenos seres humanos, construir valores en ellos, construir, o sea, educarlos en las virtudes. Entonces, el día de mañana, realmente la verdadera motivación para mí es que el día de mañana sean buenos seres humanos, ¿sí? Y por ejemplo, a mí hay algo que me motiva muchísimo, es mi hijo de 23 años, que es precioso, que es un ser humano maravilloso, es un hombre con muchos talentos y muchas virtudes, y verlo a él me llena de orgullo, de paz y de tranquilidad, y para mí es una gran motivación porque digo, todavía me quedan 4, me quedan la niña y me quedan los otros 3 pequeños, entonces mi motivación realmente es seguir haciendo el trabajo lo mejor que pueda, con errores, con equivocaciones, pero es una motivación día a día, con esfuerzo, con sacrificio, donde realmente, así tú no quieras hacerlo, tienes que levantarte y hacerlo, ¿sí? Es Yo es un rol yo en y mi es tu lugar, responsabilidad finalmente. exacto, y Porque tú aparte es lo una elegiste además. responsabilidad, porque Ajá. no puedo evadirla, ¿no? Entonces yo, y te iba a decir eso, yo desde mi perspectiva de crianza en el hogar, en mi trabajo desde el hogar, ahora imagínate mi marido que todos los días sale a trabajar, sale a generar ingresos, que es el proveedor, y llega el salario, y el salario se va volando porque, o sea, una familia tan grande, entonces es como que otra vez empieza el mes, ¿no? Otra vez empieza y él se motiva con los niños, la alegría, juega con ellos y todo, pero lo mismo, cuando hay problemas, cuando hay gastos, cuando hay cosas. Entonces, la motivación, ¿cuál es? En un futuro, verlos desarrollados como grandes seres humanos. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Tengas hijos, no tengas hijos, ya tengas hijos grandes, lo que sea, no importa. Encuentra una motivación que esté anclada con tu propósito de vida, que tú pienses en tu futuro el día de mañana y es no qué tengo, no cuánto dinero tengo en la cuenta, no cuánto viajé, sino qué tengo o qué hice yo que le sumó al mundo, le sumó a las personas de mi entorno. Ujú. Porque, bueno, los casos que hemos visto de gente con mucho dinero, con excesos, con todo lo que tienen, pero realmente en drogas, con depresiones, lleno al suicidio. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera motivación atada a un propósito de vida. Y el propósito de vida siempre va a estar dado al servicio a los demás. Ujú. ¿Sí? Al hacerle el bien a los demás. Entonces, son motivaciones bien diferentes y pienso que esa parte es bien importante trabajarla. Yanita, mira que cuando hablamos de motivación, sí te doy, entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo porque vienen olas de humo, ¿no?
De la motivación, luego olas del éxito, luego olas de la felicidad, luego olas del gemelo, del amor de la vida. Bueno, hay una cantidad de temas ahí que enroscan a la gente en ese entretenimiento que realmente la realidad es otra. Pero hablemos de nuestros pilares no negociables para mantener ese enfoque diario, Dianita. Y yo te digo los míos. Yo, desde que recuerdo y aprendí a escribir, lo mío es lo primero que yo requiero en mi enfoque diario es mi agenda, porque yo soy muy de escritura y todo lo que leo, los libros, las enseñanzas, yo llevo mis agendas. Entonces ahí llevo yo todo lo que tengo en citas, mis proyectos, cuando tengo mis presentables, bueno, todo. Para mí la agenda es fundamental. Y me encanta escribir, a mí no me gusta la agenda electrónica, ni el celular, ni la aplicación, no. Yo soy porque en la escritura, aparte viene un nivel energético bastante interesante, ¿no? Hay baja información también a medida que tú vas escribiendo. Es una Sí. terapia la Entonces, escritura. para mí la agenda es un innegociable, el ejercicio es otro que no negocio y estudiar. Para mí el estudio permanente y ahora es mucho más sencillo. Realmente antes nos tocaba buscar el taller, Ir a la biblioteca, no, ahora comprar los libros. hay Sí. tantos talleres interesantes en online, ya ni siquiera tienes que desplazarte muchas veces. Ahora está, y puedes formarte en universidades de prestigio, internacionales. Entonces, esos para mí son innegociables y esos me mantienen muy enfocada. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, mira, para mí el principal es mi relación con Dios. Yo trabajo y vengo mucho tiempo trabajando en el ser tripartito, que lo hemos hablado muchas veces en los programas, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, para mí la principal es mi conexión con Dios. Es em, entender que mi diálogo interno y mi diálogo hacia Él es básico y prioritario para mí, ¿sí? En la medida en que yo voy pasando mi día a día y tengo los diálogos con Él, y mis conversaciones, eso a mí me da claridad mental, emocional y espiritual y me brinda la paz y la estabilidad para poder llevar el día a día. ¿Sí? Entonces, eso es lo primordial. Lo segundo, dentro de mi enfoque en esos momentos de mi vida, es el tema de mi familia, la relación y la conexión con mis hijos y con mi esposo, porque para mí es el pilar fundamental en estos momentos. ¿Sí? El hogar, la familia es mi proyecto de vida y como tú lo decías, mi empresa actual es a la que más dedicación le tengo. Y lo tercero, sí, definitivamente es la formación, el aprendizaje continuo, porque como bien lo decía, yo en plena pandemia, con embarazo uno, 2, 3, trabajando eh, y estudiando, me he podido mantener a flote. O sea, para mí la formación, tener estas charlas, estas conversaciones, el poder estar formándome y formar a otros, eh, son fundamentales para mantenerme en mi enfoque y en mi propósito de vida. Entonces ahí tenemos tus tres innegociables. Y Innegociable. fíjate que tú que tienes todo ese nivel de hacer, pues porque estás en el hacer con todas las obligaciones familiares, ¿no? Con los niños, el colegio, las tareas, el esposo, la casa, tus coaches, todo eso, y sin embargo manejas el tiempo. Y fíjate que hay gente Y me doy palo. que, hay gente que nomás te dice, por ejemplo, hay una excusa que es universal y es el no tengo tiempo. Y tal vez no es que no tengan tiempo, realmente es que les puede faltar el enfoque, ¿no? Finalmente, porque de qué manera, si yo administro mi tiempo para las prioridades, siempre puedes sacar, mira, tú sacas tu tiempo para estudiar, tú sacas tu tiempo para conectarte con Dios en toda esta
manejo que tú tienes espiritual tan dedicado. Y aparte, pues con la familia. Entonces, fíjate que eso tiene que ver mucho con el enfoque, esa falta de tiempo. Y a las personas que nos escuchan, hay que organizar de una manera diferente tal vez el día para que el tiempo de alguna manera también se le dedique a lo más importante, ¿no? Porque se nos va el tiempo muchas veces apagando incendios que hay que apagarlos, obvio, pero dejamos siempre lo importante rezagado. Entonces siempre hay que traerlo, estarlo trayendo hasta que se te haga una costumbre, porque finalmente todo eso tiene que ver con la disciplina y cómo te organizas en el día a día. Igual que el desorden físico tiene que ver con tu caos mental o cómo esa falta de enfoque también se puede manifestar en, como tú bien lo decías, en el plato de comida, ¿no? Porque entonces tienes unos desórdenes alimenticios que te llevan a ciertos momentos de desfallecer a nivel físico y de alguna eh, enfermedad grave que pueda salir más adelante, no más por ese desenfoque en tu forma de alimentación. Sí. Entonces, aquí la invitación siempre es a que empecemos a darnos cuenta, ¿no? A que observemos cómo estamos viviendo el día a día, porque ahí empezamos a hacer esos pequeños cambios tan importantes que aunque creemos que no tienen mayor repercusión, la tienen toda. Sí, los ladrones del tiempo Ujú. es muy importante identificarlos. Yo, por ejemplo, en mis tiempos libres, que estaba tan cansada y tan agotada que quería desconectarme, yo estaba perdiendo mucho tiempo en redes sociales, muchísimo. Y no estaba viendo tonterías, ¿no? Estaba viendo enlaces, posts, no sé qué, de crecimiento personal, de psicología, de crianza respetuosa, bueno, de todo lo que, de los temas de interés que hace parte como el aprendizaje y la formación. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te quedas en las redes sociales con el celular, haciendo scroll todo el tiempo, se te va el tiempo de una manera impresionante porque te eleva la dopamina y te hace sentir como en una felicidad instantánea, ¿cierto? Pero cuando acabas y dices, ay, a mí me pasaba, no he lavado los platos, me toca organizar esto, tengo que hacer la tarea con el niño. Entonces, esos distractores roban tanto tiempo que te hacen ser indisciplinado, te hacen ser desordenado. Yo en ese momento estoy en una desintoxicación de redes sociales, tomé mi celular, le puse tiempo límite a las redes sociales, en la noche a las 9 de la noche activé el celular en modo de dormir, porque dormía a los niños y ya con el celular, entonces no dormía bien, ellos me despiertan, entonces mi tema de sueño afectado. Entonces es importante identificar esos ladrones de tiempo y darle valor al enfoque de lo que quieres lograr y de los cambios que necesitas. O sea, lo primero es la conciencia en el cambio, en los cambios que necesitas hacer para mejorar tu calidad de vida. Yanita, llegamos al Al final final, de nuestro episodio de fue hoy muy porque rápido, el tiempo tanto de para hablar. televisión se pasa volando y en la radio también. Dianita, ¿nos quieres dejar alguna frase para la gente que nos está escuchando, un pequeño mensaje final? Sí, Algo que te lleves. los invito a enfocarse en su bienestar emocional, en su bienestar físico y en su bienestar eh, espiritual. Pienso que el primer punto de enfoque que debemos buscar todos los seres humanos es ese bienestar en el ser tripartito, para poder después generar metas y objetivos donde se desarrolla el enfoque desde el equilibrio y la paz y la tranquilidad. Porque si buscamos enfoque desde afuera, va a ser más difícil lograrlo. Dianita, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, ¿no? Que sabemos que estás siempre con tantas cosas. Te agradecemos muchísimo que hoy te hayas conectado con nosotros. No, a ti por la invitación. Yo me siento muy feliz y muy contenta y este es un punto
de sentirme, bueno, con mucha energía y con mucho propósito. Bueno, y a todos llegamos a este final del viaje hoy, ¿no? Solo por hoy, pero apenas comenzamos una temporada maravillosa. Recuerda, tu enfoque es el timón de tu destino. Obligarte a mirar hacia adentro no es un acto de aislamiento, es el puente definitivo hacia la verdadera conexión espiritual. Gracias por acompañarnos en este estreno y recuerda que cuando transformas tu interior, también transformas tu vida. Los espero en una nueva conexión espiritual.